Buenas noches amigos, bienvenidos al programa Soluciones. Yo soy Hernando de Soto y hoy día vamos a tratar el problema de la inseguridad. Pero lo vamos a tratar desde un ángulo particular, que es cuántos conocimientos se necesita para combatir la inseguridad. Al respecto se van a pronunciar dos amigos míos, el general Marco Miyashiro, quien es el héroe de la gran captura, así se conoce en el mundo, de Abimael Guzmán, el que fue jefe de Sendero Luminoso. El segundo héroe es el general José Williams, encargado de la operación Chavín de Huántar, cuyo objetivo era liberar a unas decenas de rehenes capturadas por el MRTA en la Embajada de Japón. Y logró hacerlo casi a la perfección. Y si uno quiere compararlo a algo similar, tendría que buscar casos como, por ejemplo, de los rusos, cuyo teatro en Moscú fue capturado algunos años después por terroristas chechenios y hubo 170 muertes. Van a ver también que en todos los manuales militares del mundo la captura de la Embajada de Japón o la liberación de sus rehenes es también un clásico. La razón por la cual los conozco a estos dos señores bastante bien es porque nosotros estamos encargados en el lado civil de ver cómo desarticulábamos a Sendero Luminoso y al MRTA internacionalmente y hacíamos posible las acciones militares, por supuesto, y la reducción de simpatizantes de estos movimientos dentro del país. Lo que vamos a ver en el curso de este diálogo con ellos es que si bien esas técnicas parecían adecuadas a la época, hoy día son relevantes para enfrentar la nueva inseguridad, que no tiene que ver ya con un terrorismo armado, sino como una división social en la cual se encuentran confrontados un sector informal y un sector formal, ambos de los cuales están bloqueando más de 1 millón de millones de dólares de recursos naturales renovables y no renovables, y al mismo tiempo la posibilidad de hacer comercio e industria en las ciudades. Unos bloquean a los otros. ¿Cómo desarmar este nuevo conflicto en esta nueva realidad sin dialogar, sin recibir información, conocimientos de aquellos que son vecinos a los conflictos o en alguna manera han sido partícipes de ellos? Lo que los van a escuchar decir a ellos y a mi persona es de que no hay manera de vencer al enemigo sin conocerlo, y que es muy importante que de ahora en adelante, cuando tratamos de crear programas para integrar esos dos sectores, producir en el país de tal manera que en el año 2021, cuando estemos con las arcas vacías, haya la posibilidad de despegar rápidamente, porque estos conflictos han sido o eliminados o radicalmente reducidos. Nos vemos en el próximo bloque con el general Marco Miyashiro. Buenas noches amigos, comenzamos con el general Marco Miyashiro, que les presenté en el primer bloque. Buenas noches, Marco, gusto tenerte con nosotros en el programa Soluciones. Buenas noches, don Hernando, y precisamente gracias por la invitación y veamos cómo podemos solucionar los problemas de nuestra patria. Hagámoslo, Marco, y vamos a hacerlo en 25 minutos, va a ser increíble. Comencemos por lo siguiente. Tú hiciste lo que se llama la captura del siglo, que es la captura del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Para hacer esto había
todo un trabajo de inteligencia, de acumulación de conocimientos que te permitió estructurar un programa mediante el cual, respetando costumbres y normas y procedimientos legítimos, pudiste efectivamente lograr descabezar al movimiento. ¿Qué es el tipo de conocimiento que tuviste que recoger? ¿Qué tipo de trabajo ideológico fue necesario para que tú lograras tu cometido? En esta lucha fuimos aprendiendo que más importante que la captura en sí de un elemento que sea terrorista era desbaratar partes de la organización de la cual formaba parte. Y así fue como, conociendo a integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, tuve contacto con dirigentes, con integrantes, y gracias a que ellos estaban dispuestos a dar información, es que se pudo ir conociendo los detalles de cómo funcionaba esta organización. Y en el año 87, a los pocos meses de haber estado en la DIRCOTE, se procedió, gracias a la vigilancia y seguimiento, a capturar a las personas vinculadas con Alberto Gálvez Olaechea, sindicado como el número 3 de la organización. Ya en el año 85 habían participado en una agrupación del movimiento 19 de abril, organización terrorista colombiana, a través del Batallón América. Y este conocimiento luego fue volcado ya cuando se formó el GEIN, gracias a Benedito Jiménez y a otros excesos profesores catedráticos de lo que es la investigación policial. Por ejemplo, ahí tenemos a Javier Palacios Ortiz. Nunca he trabajado con él, pero su enseñanza, su persistencia en seguir al terrorista, en capturarlo, en obtener no solamente a la persona, sino a los documentos para ir conociendo mejor al enemigo, eso era una gran lección, porque gracias al trabajo que otras unidades de la DIRCOTE realizaban, nosotros también podíamos hacerlo converger y formar, como se dice vulgarmente, armar el muñeco de cómo es una organización terrorista. Y esto es lo que ayudó a conocer a Sendero Luminoso. Más aún, en cada una de las capturas, a través de la documentación, a través de las declaraciones de las personas, es que se fue conociendo mejor a ese enemigo, tal como lo decía Sun Tzu. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y no tendrás temor a las derrotas. Los tiempos han cambiado, por supuesto, desde entonces hasta la fecha. Tanto el MRTA como organización militar, tanto Sendero Luminoso como organización militar también han sido derrotadas. Y evidentemente, si hay alguna sensatez en ellos o en sus herederos, no van a volver a utilizar la violencia, porque ya sabemos que la mayor parte de la población está definitivamente contra ellos. Pero todavía sobrevive una ideología. Y nosotros del sector formal en el Perú, una vez ganada la batalla militar, nos hemos olvidado de que sigue una batalla ideológica, cuyo propósito es tratar de explicar la pobreza en el Perú o la diferencia que existe entre una clase social y otra, que nosotros creemos se manifiesta básicamente en que hay un sector formal que está comunicado globalmente, que opera con economías de escala, que puede formar capital y que puede tener crédito porque está claramente identificada y se puede hacer responsable frente a un mercado más grande. Y hemos descuidado, es mi tesis, a esta gente que se llama sector informal, creyendo que gradualmente van a llegar ahí. Y si había alguna esperanza en esa gradualidad,
esa se ha ido con el coronavirus, porque rápidamente el coronavirus ha afectado esa clase de una manera salvaje y desmedida, que ha perdido el 70% de sus ingresos y capital, y que actualmente está siendo en muchos casos influenciados por personas que no creen en una economía global, que no creen necesariamente en la capitalización, en la modernización, pero que los tienen organizados. Y entonces lo importante, desde mi punto de vista, y ahí es donde me interesaba lo que tú tenías que decir, era que nosotros como sociedad, frente a esta aceleración de ruptura en clases sociales, tenemos que informarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Igualmente como lo hizo Sun Tzu. Y el otro día hemos presentado ante el público a unos 16 jefes de gremios informales que van desde panaderos hasta emolienteros, hasta pequeños industriales, pequeños comerciantes que están siendo golpeados hoy y a los cuales hemos llegado a través del tiempo, porque aquellos que están insatisfechos con el status quo y llamémoslo el capitalismo, se han ido convenciendo de que nosotros tenemos razón y nos han permitido dialogar con todos estos sectores. Y han salido críticos en ciertos sectores de la sociedad que dicen no hay que hablar ni conversar con aquellos que en algún momento han podido estar cerca de los que ambicionaban cambiar el Estado por formas, digamos, disruptivas. ¿Qué piensas tú que es el reto en términos de acumulación de conocimiento que enfrentamos ahora cuando recién comienza la época de la post-pandemia y nosotros entramos al 2021 con las arcas vacías y la necesidad de reestructurar el Estado y soltar nuestro potencial económico? La situación es sumamente difícil. Usted es un especialista en estos fenómenos económicos. Estamos en una etapa de posguerra contra el terrorismo, porque ahora la lucha debe ser política, pero también hay que tener en cuenta que cuando luchamos militarmente contra Sendero Luminoso, había dos corrientes. Uno que decía, no hay mejor terrorista que el terrorista muerto. Y lo que descubrió y difundió el GEIN y sirvió para llegar a los objetivos que nos trazamos, era que el mejor terrorista es el que trabaja para ti. Es decir, se trata de un enemigo terrorista, cierto, pero una vez que está capturado, está ya neutralizado, mejor es que cuente, que narre, que diga cuáles son los pormenores de su organización o del aparato militar en la cual participa. Considero, y por eso decía que usted me ha cambiado parte de la forma de pensar con el pacto social, es si hay muchos sectores, sobre todo informales, que están ya en posesión y bajo dominio de caviares o personas que han militado dentro de las organizaciones terroristas, hay que buscar la manera de extraerle la información para, por medios democráticos y por medios legales, hacer la contra y que, no tanto como la contra, sino hacer que toda esa coyuntura juegue a favor de la mayoría del ciudadano peruano y especialmente del con menos disposición socioeconómica, que siempre se le toma como marginado. Son situaciones en donde hay que valorar nuevamente al peruano, porque el peruano tiene muchas riquezas que pueden ser explotadas.
Estamos totalmente de acuerdo, Marco, sobre que ahora no solamente es importante, como siempre lo ha sido, conocer a los que están de los dos lados de la sociedad peruana, la formal, la informal, si se la quiere hablar así, la más occidentalizada o la más Perú profunda y la otra, y comenzar a crear puentes, brechas y sobre todo informarnos. Una de las tantas cosas que sobre todo te incumbe a ti es el hecho de que obviamente saliendo empobrecidos de la pandemia, de estar en la cola de los países afectados económicamente por esta pandemia, significa que la posibilidad de desorden a partir del 2021, el hartazgo con la corrupción visible o presunta de algunos políticos, significa que hay una capacidad de desorden. Y esa capacidad de desorden la tenemos que menguar mientras que vamos elaborando la manera de integrar al país y explotar su gran potencial que ya está identificado, que está a puertas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque ya no hay que derrotar presuntamente a grupos terroristas armados, pero ¿qué se puede hacer para que sobre todo la población joven que no ha vivido la guerra contra Sendero y el MRTA, no la recuerda porque no hay nada que le permite recordar ni los libros escritos al respecto? Y concretamente, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Porque entiendo que tu estrategia incluye ahora mucho educación y acercar la seguridad inclusive a los niños cuando están en la escuela. Desde muy niño, 11 años, adolescente, he pertenecido a movimiento Scout. Luego he dado recreación en hogares de menores. Ahí es donde recibí la motivación de ser policía, porque a través de la policía me había trazado como objetivo hacer acciones que pudieran fortalecer la calidad moral, la situación de cumplimiento de la ley en la juventud. Lastimosamente, en este aspecto, la labor policial me colocó en la lucha contra el terrorismo. Entonces siempre he tenido como una tarea pendiente, ¿qué debo hacer? ¿No? Ya ahora en la situación de oficial en retiro, para poder apoyar a la juventud. Y en una de esas proyecciones es la creación de una ONG Aruki que sea autosostenible, pero que tiene como función específica encontrar sectores donde los niños y adolescentes se encuentran en peligro moral, en abandono material, darles cabida, proporcionarles educación, pero esa educación integral, no solamente conocimientos, sino también la parte espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, no solamente me estoy refiriendo a esos valores religiosos, sino también a valores de convivencia social. Dentro de ese programa educativo también hay aspectos técnicos para que por lo menos puedan egresar como auxiliares de alguna ocupación para que ese muchacho que ha recibido estos beneficios de Aruki, Aruki es una palabra japonesa que significa avanzar, ¿no? Puedan enfrentarse a la sociedad y mantenerse alejados de la senda criminal. He tenido la oportunidad de estar en muchos lugares donde impera el tráfico ilícito de drogas. Me refiero a la zona de Guayaga, el Bolsón de Cuchara o los valles de los ríos Sene, Apurímac, Mantaro. Y incluso en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, me decía, mire señor, si no consigo trabajo para mi hijo,
él se va a meter de cargacho, porque ahí gana $500. Pero si yo consigo que mi hijo pudiera trabajar por 500 soles, no $500 como paga el traficante de drogas, con esos 500 soles, mi hijo prefiere la legalidad porque hemos conversado ese asunto. Pero la falta de oportunidad de trabajo es uno de los problemas que imperan en muchos lugares y más aún con esta pandemia, porque esta pandemia marca una diferencia entre lo que es la pobreza y lo que es la falta de trabajo, porque muchas veces puede ser un pobre, pero teniendo trabajo, ¿no?, hay una luz de esperanza. Y esta pandemia no solamente la ha sumido más en la pobreza, sino que además está cancelando la oportunidad de trabajo. Y eso es sumamente grave porque es un caldo de cultivo. No digo que la pobreza genera la delincuencia, no, pero es un caldo de cultivo para que ante la falta de recursos muchos opten por la senda del delito. Has dicho algo muy importante, Marco, para cerrar, que es si la pobreza genera violencia o criminalidad, y has llegado sumariamente a la conclusión de que en sí no lo hace. Y ocurre que eso también coincide perfectamente con la observación que hacen los economistas. Por ejemplo, en áreas enormes de la India donde la pobreza puede ser inmensa, no se ve violencia. La violencia viene sobre todo cuando se cree que hay injusticia y una enorme división entre clases sociales, por ejemplo, informal o formal. Y eso es lo que es el causante de violencia. Y tú llegas a esa conclusión según lo que yo he podido observar o escuchar de ti, no solamente por haber leído a Sun Tzu y saber que te tienes que conocer a ti mismo y al enemigo para saber por dónde encontrar una estrategia que vence el problema, sino porque has conversado con Apus. Y para capturar a Abimael Guzmán tuviste que conversar con personas supuestamente allegadas al terrorismo o que conocen el terrorismo o que quieren de una forma diferente de la nuestra encontrar una manera de igualar oportunidades en el país. Es decir, parte de tu cultura para vencer viene de la experiencia de tus maestros en el Perú y de aquellos que escribían hace 2000 años, y la otra parte por dialogar con los actores principales de la realidad social. Entonces, ese diálogo, ese conocimiento es importante. Efectivamente, y para poder combatir después de la pandemia, me refiero al año 2021, esta ola de criminalidad que en los últimos años ha ido creciendo, es porque hay algunos factores que diferencian, ¿no?, lo que estamos viviendo en el siglo XXI con relación a lo que hemos vivido en el siglo XX. ¿no? Yo estuve en el último 25 años de mi carrera en el siglo XX y los últimos 10 años en el siglo XXI. Entonces, a través de la criminología, he hecho una serie de análisis sobre los objetivos de la criminología comparando el siglo XX y el siglo XXI y da unos resultados bastante interesantes que se podrían aplicar. La criminología es una ciencia jurídica que trata de responder la pregunta ¿por qué el hombre comete delitos? Y se confunde muchas veces con una ciencia que es netamente del policial, que es la criminalística. La criminalística es el arte, las técnicas y la ciencia que ven quién cometió el delito, trata de resolver esa pregunta. ¿Quién cometió el delito y qué pruebas hay
para probar que determinada persona es el delincuente, especialmente a través de un laboratorio de criminalística, recojo de manchas de sangre, etc. Pero la criminología no. La criminología es un estudio social, antropológico, psicológico, para tratar de responder por qué el hombre comete delitos. Y esto es motivo de una conversación bastante extensa que podemos hacerla en cualquier momento. Como siempre es un gusto conversar contigo, Marco, y sobre todo una satisfacción como peruano de saber que en nuestras fuerzas policiales, en la gente que sabe cuáles son los problemas de seguridad, hay no solamente una capacidad de saber dónde está el criminal, sino saber cuáles son las causas del crimen y que hay que prepararse en los próximos meses antes que ya nos haya golpeado en su forma más feroz la pandemia, para poder crear una sociedad en la cual no exista crimen y la inseguridad que existe hoy la podamos disminuir sustancialmente. Te agradezco mucho, Marco, esta entrevista que quedó, como todas las entrevistas contigo, corta, y espero que estés bien, Marco. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, don Hernando, y siempre listo para servir a mi patria y a mi sociedad. Buenas noches de nuevo, amigos. Estamos con el general José Williams, que hoy día es general, y cuando hubo la operación de Chavín de Huántar, que les mencioné anteriormente, era coronel, pero él era el encargado. Y es el héroe máximo de la última gran batalla, donde se desarticula el MRTA. Básicamente se termina la guerra militar contra ellos, y lo que nos interesa saber no es la operación misma, que ha sido muy filmada, muy celebrada, muy examinada nacional e internacionalmente, sino tratar de ver cómo se pensó, cómo es que funcionó la doctrina militar peruana y de qué manera, con relación a la seguridad, de ello hemos aprendido cosas para enfrentar los problemas de seguridad que nos van a venir en una época que se llamará la post-pandemia y que va a afectar a todo el mundo, porque después de esta pandemia el mundo no va a ser lo mismo y por supuesto los problemas de seguridad tampoco lo serán. Buenas noches, Pepe, qué gusto de tenerte con nosotros. Arranco con una pregunta puntual, que es, háblame de la preparación para Chavín de Huántar. Y seré todavía más puntual. Antes de entrar en acción, seguramente, y desmiénteme si no es correcto, han tenido que estudiar la diferencia entre lo que era el MRTA y lo que era Sendero Luminoso. El MRTA tenía más de marxismo-leninismo, había más influencia cubana. Sendero Luminoso era sobre todo maoísmo. Todas esas cosas que parecen más bien académicas también jugaron un papel en la estrategia de tomar la embajada y liberar a los rehenes. Sí, buenas noches, Hernando. Saludos. Sí, ciertamente, ¿no? Previo a la operación tuvimos que tener mucha información de inteligencia, no solamente la que nos dieron en ese momento y que fue muy bien proporcionada, sino todo un cúmulo de información que ya data de mucho tiempo, ¿no? Porque los estudiamos en las escuelas y todo, y definitivamente, pues, conocer cómo es, en este caso, el enemigo, ¿no? Sus características, posibilidades, limitaciones, sus fortalezas, es mucho, mucho mejor. Entonces conocíamos cuál es su doctrina, qué es lo que ellos buscan, qué cosa es lo que pretendían, cuál era su objetivo, su estrategia, qué es lo que querían ellos. Llegamos a conocer inclusive la personalidad de cada uno de ellos, porque toda esa información nos la proporcionaron. Ciertamente que enterarse de todo ello es sumamente valioso, porque es una de las formas en que se puede tener éxito al emprender una campaña, un proyecto, un hecho, ¿no? Saber, ¿no?, cómo funciona el escenario, ¿no? Y cómo actúan dentro de ese escenario todos los actores que tienen responsabilidad. En este caso,
los que estaban contra nosotros. Evidentemente que también teníamos que ver lo nuestro. Ahora, en ese sentido, Pepe, tú y tu gente han tenido experiencia en otros lugares del Perú antes que se desarrollara el enfrentamiento en la embajada de Japón. También peleaban, por ejemplo, en el Alto Huallaga. Y si es el caso, o lo que han visto anteriormente, ¿han tenido algún contacto que les permitiría o que les permitió conversar con gente que operaba dentro del MRTA, aparte de lo que se les contaba? Sí, esta información nos la iba a proporcionar la inteligencia. Como te dije antes, varios de nosotros, o una buena cantidad de oficiales, en algún momento tuvieron conversaciones con gente del MRTA, sea en el Huallaga. En algunos de los lugares del Huallaga tuvieron contacto y conocían cómo funcionaban ellos. Y además de esto, todos estaban preparados, como dijiste, porque tenían experiencia de combate, habían estado en el CENEPA, en zona de emergencia, todos habían hecho los cursos contra terroristas. O sea, las personas que intervinieron no solamente tenían un conocimiento teórico de cómo hacer una dominación de un inmueble, sino también tenían experiencia de combate. Y esa unión de ambas cosas evidentemente sirve para tener éxito. ¿Qué dirías tú era la diferencia en la manera de operar de MRTA en la guerra versus la de Sendero Luminoso? ¿Hay algo en su doctrina que los hacía distintos en el momento de combatir? Claro que sí, son diferentes. O sea, el MRTA tiene las características ideológicas de lo que te acabo de decir antes, ¿no? Marxistas, leninistas, castristas. Junto con ellos también está el MIR y el ELN de los problemas de guerrillas, que esas sí fueron guerrillas, esto es terrorismo, ¿no? Del año 65, ¿no? Que también terminaron todas siendo desarticuladas. Entonces, su teoría dice de que ellos deben comenzar a trabajar casi por las clases medias, por algunos académicos, por los obreros, ¿no? Y luego ir a hacer su lucha para tomar el poder. Mientras que el maoísmo comienza por el campo, ¿no? El campo es teoría también marxista, pero maoísta. La lucha del campo a la ciudad. Esa es la diferencia entre ambos. Correcto. El punto de origen, en el caso de Sendero, la gente en Lima muchas veces se olvida de que antes de que hubiera esos terribles incidentes en Miraflores y comenzaran en grueso los cochebombas en Lima, ya en el Perú, según lo que se sabe de las cifras que vienen con la Comisión de la Verdad, ya habían muerto en la guerra contra Sendero Luminoso desde 1980 hasta 1991 cerca de 70,000 personas. O sea, nosotros en Lima, o los que vivían entonces en Lima, solamente conocen a Sendero en su última etapa, digamos, de terrorismo a la argelina, pero no tienen registro de la guerra en el campo que comenzó Sendero y que produjo 70 veces más muertes de la que hubo en Lima. Sí, ciertamente. Sendero comienza, en el año 85 comienza con el asunto de Chuchis, ¿no? Y la toma, ¿no?, de ese local de votación y la quema de las ánforas. Pero ellos comenzaron entre el 69 y el 70 a trabajar, ¿no?, ocultamente, oscuramente. Por eso es que es terrorismo. No es un conflicto armado interno, que es diferente, ¿no?, donde hay dos partes del país que están peleando. Estos comenzaron, ¿no?, soterradamente, escondidas y a escondidas, ¿no?, y consiguiendo lo que querían. Dadas las circunstancias, ellos decidieron iniciar sus acciones casualmente en ese momento, y a través de todo el tiempo en que han estado vigentes, han hecho acciones de terrorismo, sabotaje y todo aquello que caracteriza al comunismo, ¿no?, de los inicios, pues, de los 1900, ¿no?, de la Revolución Rusa y parte de la Revolución China también. En otras palabras, aquí es siempre importante, cuando uno analiza un movimiento terrorista o cuando uno ve la seguridad del país, no solamente estar listo para actuar cuando esto ya toma un cuerpo militar violento, sino la importancia que tiene la ideología. Y
y un pensamiento de guerra antes que se consolide en las armas, para poder entonces estructurar cómo viene el problema y encontrarle la solución. Por lo tanto, yo supongo que si alguna vez vuelve a brotar ese problema en el Perú, y ahora sabemos de antemano algunos de los síntomas que luego permiten prever la consolidación de un movimiento violentista. Ahora estaríamos mejor preparados, supongo, que en 1980, 81, cuando estos salieron y se hicieron visibles. Sí, sí estamos más preparados, Hernando, porque lo podemos apreciar cuando alguien, por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, hicieron esos reclamos hacia la justicia o la opinión de la Unión Europea al respecto del MRTA, pues las personas aquí en el Perú inmediatamente reaccionaron. O sea, el peruano no quiere el terrorismo. O sea, inmediatamente se pone en guardia porque ya ha pasado todo ese tiempo y no lo quiere. Entonces, esa es una fortaleza, ¿no?, que nos va a servir. Sin embargo, sí es bueno seguir educando sobre todo a los jóvenes, porque ellos pueden desconocer una serie de cosas y pueden engañarse. A lo que ibas, ¿no? Las ideas y las ideologías son principalmente impulsores, ¿no?, de las evoluciones sociales. Pero sin embargo, cuando estas ideas e ideologías están torcidas y chuecas, ¿no?, en lugar de servir para evolucionar positivamente, pues nos van llevando a lugares que no nos sirven y que ya nos van a costar, nos costaría el trabajo, ¿no?, salir nuevamente de esos lugares. Pero como comencé diciéndote, creo que tenemos una buena fortaleza. Haberle ganado al comunismo, representado en estos dos grupos, nos ha creado una defensa, ¿no?, en la sociedad, pero que no podemos descuidarla, porque cualquier rajadura o rendija, porque donde se vayan a meter, nos van a crear problemas. Nos van a crear problemas, y esos problemas, ¿no?, nos van a hacer perder el tiempo si es que no llegan a más. O sea, no podemos descuidar eso. Bueno, Pepe, todo lo que se refiere al terrorismo, la seguridad, es el pasado. Ahora vamos a llegar al año 2021 en una época distinta, pero seguimos teniendo fuerzas armadas bien preparadas, pero las circunstancias han cambiado. Vamos a llegar con las arcas vacías y con un potencial inmenso en minería, en agricultura, en forestas, en energía, agua limpia, que no se pueden desarrollar porque hoy día en el Perú casi toda exploración, explotación de recursos está paralizado, tanto para el sector formal que opera en grande, como para el sector informal que opera por el momento en chiquito. Y al mismo tiempo, a diferencia de los momentos del terrorismo en el Perú hace 20, 30 años, ha vuelto a renacer ideologías, digamos, de izquierda, en elecciones recientes en Bolivia, en circunstancias en Brasil, en Argentina, sigue vigente Cuba y aguanta por alguna razón u otra Venezuela. Entonces, los problemas de seguridad van a ser cómo abrir esta economía y cómo estar enterados de qué manera se le puede ilustrar e indicar al pueblo peruano por dónde viene la amenaza esta vez, a diferencia de la manera como nos vino en los años 70 u 80, donde desde vanguardia revolucionaria que se organizaba en los años 70 hasta que Sendero comienza su agresión en los años 80, no van a repetir el mismo sistema de ataque. Y entonces es importantísimo tener inteligencia y una discusión de por dónde va a venir esta amenaza. Y para eso es importante que todos podamos discutir qué es lo que se debe hacer. Y ningún tema debe ser prohibido porque, como tú mismo lo indicas, lo que nos ayudó a vencer en los años 80
es que ya se comenzaba a discutir los peligros del terrorismo y del extremismo con antelación. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Y un poco comenzando por el asunto este de Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? En octubre del año pasado comenzaron unas cosas muy extrañas, particularmente en Chile. Definitivamente que tienen una raíz política, económica y un descontento por la igualdad en Chile, ¿no? Pero de ese tema que es extenso y no viene al caso ahora, se valieron unos grupos que son de extrema izquierda, ¿no? Y han quemado no solamente esas 6 iglesias, son bastante más y muchas otras cosas más. Entonces, entiendo en un primer momento que podrían darse este tipo de personas extremistas que de alguna forma le pongan zancadillas al desarrollo, que le pongan problemas a las personas, porque están tras de una ideología y lo que ven son sus intereses, sobre todo, ¿no? Pero son extremistas que nos van a hacer solamente daño. Muy bien. Ahora, yendo más a la parte, ¿no? a la parte medular de la pregunta, yo creo que una sociedad, ¿no? como la nuestra, donde hemos tenido una serie de problemas por el terrorismo, luego por la corrupción y ahora por el COVID-19, tenemos una economía que no está bien y algunos problemas más. Y si queremos salir de este problema, pienso que debemos salir todos juntos. O sea, todos tienen que participar aquí. Y para participar todos, hay que provocarles de que todos participen unidos. Es necesario saber qué piensan. Trato de colocar dentro de ese ámbito a todas aquellas personas que razonablemente pueden conversar, y son todos los que están en la vida política, porque con todos se puede llegar a conversar, ¿no? Con algunos mucho más difícil, pero algo se puede hablar, ¿no? No me estoy refiriendo a aquellos extremistas que no tienen ya, no, son extremos, pues eso no, es como hablar con una pared, no se puede hablar ahí. No, yo he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Cuando estaba en actividad con personas que son comunistas, ¿no? De Sendero, no entienden. Pero todo el resto de las personas que están en este escenario político no tienen, creo que, el derecho de poder, ¿no? opinar positivamente. Y si alguien quiere hacer las cosas bien, creo que sí es necesario, así como en la parte militar obtenemos inteligencia, informaciones para hacer mejor las cosas, se debe, ¿no? dialogar, debe hacerse que tratar de que participen quienes están en la posibilidad de participar y que van a abonar, ¿no? para que funcionen bien las cosas. Yo creo que, a ver, ¿cómo lo podría poner como ejemplo? Fíjense, y esto es un poco más extremo. Cuando tuvimos el problema de Chavín de Huántar, ¿no? la idea no solamente fue hacer la operación militar, ¿no? utilizando la vía violenta, sino se intentó, ¿no? hacer una salida pacífica y se conversó con ellos, ¿no? Difícil, porque con los terroristas a ningún Estado, a ningún gobierno un poco que no quiere conversar, pero puede ser mejor hablar un poco a irnos a una operación sin haber hecho el intento de que salgan todos por la vía pacífica. En ese mismo sentido, evidentemente no estoy comparando a ninguno de los actores aquí con el MRTA. Digo, si en ese momento pudimos hacer eso, ¿por qué no podríamos nosotros tener unas conversaciones, ¿no? alturadas y que todos busquen el bienestar general y que vayan a aportar, ¿no? Claramente en la tercera o cuarta conversación donde sabemos que no se va a poder hacer nada con una persona, pues ya se queda a un lado, pues porque ya no se puede hacer nada, ¿eh? Pero hay varias personas que podrían sí contribuir. Y además estamos en una situación, ¿no? tan difícil ahora, ¿no? que necesitamos la fuerza de todos para poder salir adelante. Yo te agradezco muchísimo por esta entrevista, tu franqueza, que es muy importante porque tú, como yo y mis colegas, hemos sufrido una guerra o un conflicto armado, como se lo quiera llamar, de que mucha gente joven no tiene el conocimiento debido. Y lo importante es de que se refresque la historia, que nos demos cuenta de eso y que sobre todo aprovechemos la democracia que tenemos hoy para dialogar
y no prohibir y no dejar de escuchar, porque del escuchar a la gente, de examinar la situación, es de donde nacen soluciones estructuradas. Entonces, a mí particularmente me enorgullece que una persona como tú, que ya eres un héroe nacional, pero que representas evidentemente a los militares peruanos en muchos aspectos, no esté prohibido saber qué es lo que está pasando. Es lo que nos va a permitir construir un Perú mejor y un Perú muchísimo más seguro en una época en la cual hay cosas nuevas que están ocurriendo. Y no hay manera solamente de referirse a la historia, sino aprender de que cuanto antes escuchemos, cuanto mejor estemos preparados, mejor vamos a poder detectar los problemas y encontrar una salida estructurada. Te agradezco mucho, Pepe, los minutos que nos han dado y espero que pronto estemos conversando de nuevo. Sí. Gracias, Hernando, con gusto. Un abrazo. Éxito. Un abrazo, Pepe. Bueno, amigos, la lección de todo lo que hemos visto es que es necesario conocer, dialogar, obtener información de todos los actores de alguna forma involucrados o que son vecinos de los conflictos sociales que están paralizando la economía del país y que va a ser crucial abrirla, liberalizarla lo antes posible, pues vamos a llegar al año 2021 con las arcas vacías y necesitamos un país ideológicamente pacificado para que podamos volver a encontrar un camino hacia la prosperidad. Muchas gracias y buenas noches.